días, buenas tardes a todos y a todas, dependiendo de dónde nos estén siguiendo o escuchando en este momento. Le damos Buenos días. la bienvenida a este primer evento de BIM Forum Latam en este año 2021, y para hacer la apertura más institucional le damos la palabra al vicepresidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, el ingeniero Giuseppe Angelucci, a quien escuchamos. Buenos días y buenas tardes. Veo que estamos en diferentes horarios. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros el día de hoy. A nombre del presidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, don Sergio Torretti, y en su representación como vicepresidente de la FIC, les doy la más cordial bienvenida. Hoy iniciamos el ciclo de conferencias a través de este primer encuentro sobre coordinación BIM en obra en nuestra región latinoamericana, que pondrá las bases para que nuestra industria se acerque a un futuro más prometedor. Antes de comenzar, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que generosamente ayudaron para que este evento se pudiera realizar. José Luis Sandoval, que no pudo acompañarnos en este momento, que es coordinador general del INCONET; a Sebastián Orrego, coordinador del Grupo Específico de Trabajo BIM Latam; y a todos los países colaboradores de este GET: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Asimismo, también agradecemos a la arquitecta Agostina Molinari y al arquitecto Alejandro Rosada de Edilicia, Argentina, al arquitecto Daniel Rodríguez y Rodrigo Rubio de Colombia, de la empresa ARPRO, así como a la ingeniera Martina Laborde de CSI Ingenieros Uruguay, quienes hoy nos expondrán experiencias y lecciones aprendidas a la hora de coordinar BIM en obra. Confiamos plenamente en que este evento y los subsecuentes nos servirán para seguir impulsando el uso de este sistema de gestión en la construcción, el cual nos permitirá reducir los costos y los tiempos, haciendo más competitivas a las empresas constructoras en un entorno de mayor transparencia. Muchas gracias y dejo aquí la palabra a Sebastián. Buen día a todos. Muchas gracias, ingeniero. Vamos entonces rápidamente a comenzar el webinar del día de hoy. Antes me gustaría comentar también que BIM Forum Latam es una organización que trabaja dentro de la Federación Interamericana de la Construcción. Nuestra misión fundamentalmente es aglutinar los esfuerzos que están llevando adelante todas las cámaras de la construcción del continente, que están a su vez agrupadas en la Federación Interamericana. Tenemos una secuencia de trabajo importante, prácticamente de modo mensual. Hemos lanzado esta colección de webinars para acercarnos mucho más a los usuarios, a los clientes, BIM, a las empresas constructoras que están intentando adoptar la metodología. Vamos a tener un webinar mensual, ustedes van a ir siendo notificados, especialmente los que ya se han inscrito al primero. De tanto en tanto, prácticamente todos los meses, habrá un webinar dedicado a un BIM en uso. No queremos en esta serie hablar de BIM en abstracto, sino que justamente, como de esos webinars hay muchísimos en todo el mundo, en todo el continente, en cada país, este ciclo de webinars que va a liderar la federación va a intentar buscar BIM real, BIM en concreto, BIM en acción. Para eso hoy hemos invitado a 3 amigos, a 3 colegas de distintos países. Hoy nos acompañan Colombia, Argentina y Uruguay. Vamos a ir escuchando a todos los países del continente en lo que resta del año. La dinámica va a ser muy sencilla, van a tener unos 12, 13 minutos cada uno de los países, en principio para exponer la temática, y luego iremos abriendo a preguntas. Yo les pido un par de cosas. Una es que siempre mantengamos en la exposición el micrófono apagado. La otra, si pueden poner la cámara, porque es mucho más divertido ver humanos del otro lado de la conexión, más que cuadraditos negros que uno no sabe quién es quién. Ya vamos como 166 conectados, hay gente siguiéndonos en YouTube, hubo más de 700 inscriptos, naturalmente
siempre la tasa de conexión es menor, no hay problema, pero vamos a hacer muchos, entonces está bueno que podamos interactuar al menos rostro a rostro. Y lo otro que les quería pedir es que intenten ir dejando en el chat las preguntas, con Santiago Lubián las iremos levantando, y luego de las 3 charlas haremos un ping-pong entre las 3 exposiciones y las preguntas que ustedes nos hagan. La idea es no terminar más allá de la hora de conexión, así lo aprovechamos intensamente y no se hace algo largo o tedioso y todos podemos volver a las responsabilidades que nos tocan en el día de hoy, que seguramente son muchas, como nos pasa siempre. Bien, dicha esta introducción general, doy ahora la presentación específica. Nos van a acompañar desde Colombia Rodrigo Rubio Bolert y Daniel Rodríguez Estrada. Rodrigo es arquitecto egresado de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en estudios de diseño en la Universidad de Harvard. Su experiencia profesional comprende diseño arquitectónico, gerencia de diseño, gerencia de proyectos, construcción, investigación y docencia. Desde el año 2013 tiene a su cargo la gerencia de desarrollo de ARPRO, Sociedad Anónima. Es el director del consorcio ARPRO Elisdon, constructor del proyecto Atrio en Bogotá. Ha desarrollado protocolos avanzados en gestión digital para la construcción, innovaciones en la gestión documental, la evaluación constructiva y el control de procesos, entre otros. Actualmente dirige el equipo de innovación de ARPRO, expandiendo la transformación digital a lo largo de la cadena de valor de la organización. Por su parte, Daniel Rodríguez Estrada es arquitecto y diseñador, egresado de la Universidad de los Andes. Actualmente es el director BIM en ARPRO Sociedad Anónima, donde ha sido responsable de la implementación de protocolos de digitalización del proceso de construcción en proyectos complejos. Ambos son los representantes de ARPRO ante el BIM Forum Colombia como miembros fundadores. Su presentación sobre coordinación BIM en obra tratará de avances recientes en la gestión de procesos constructivos utilizando medios digitales que han permitido a la constructora ARPRO expandir el impacto de la digitalización en la construcción. En cuanto a coordinación técnica en obra, ARPRO ha introducido conceptos nuevos en la industria local, tales como la coordinación fina, con la cual se incorpora conocimiento de la industria a las soluciones definitivas en la integración de sistemas. Luego de esta introducción, escuchamos entonces a Rodrigo y a Daniel. Buenos días, muchas gracias por esa presentación. Complacidos de estar aquí con ustedes. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Me confirman en un momento si están viendo mi pantalla. Sí, Rodrigo, la estamos viendo, pero la estamos viendo al revés. modo presentación, entonces vemos la que viene. Correcto. Ahí está perfecto. Perfecto, ahí está. Muy bien, bueno, muchas gracias. Voy a poner aquí mi reloj a funcionar para tratar de cumplir con los tiempos. Nosotros en ARPRO hemos denominado todo este proceso la gestión digital de la construcción, que creo que le da al término BIM un horizonte más amplio y más integral de todas las oportunidades que hay al respecto. Entonces, quisiera brevemente empezar por recordar cuál es el propósito de esa gestión digital de la construcción. Como bien lo mencionó Giuseppe, la gestión digital materializa oportunidades de productividad en la construcción, pero también es una herramienta muy poderosa para construir confianza, que es fundamental en el proceso constructivo, para acelerar las curvas de aprendizaje y para consolidar competencias que habiliten a esos equipos para enfrentar retos técnicos complejos. Rápidamente, ¿cuáles son como los pasos que nosotros hemos dado en la gestión digital? El primer paso al que siempre me refiero tiene que ver con control documental, porque si no hay un buen control documental en una obra, difícilmente es posible aprovechar las condiciones de la modelación digital en los procesos constructivos. El segundo paso es claramente lo que
se ha mencionado para este webinar el tema de la integración de sistemas, cómo incorporar la información de la industria en el proyecto, en el proceso constructivo, pero quisiera mencionar también que está la representación del tiempo, que es la posibilidad de conectar los programas de obra al modelo como otro de los elementos cruciales para poder garantizar que todo esto evolucione adecuadamente. El estudio de la logística y la viabilidad constructiva, es decir, el conocimiento constructivo expandido a través del uso de los medios digitales. Y finalmente el análisis de datos y el control de procesos, que es como vemos nosotros los avances más importantes en este momento, que tiene que ver con la representación de datos críticos y, por ejemplo, los pagos por modelo digital para facilitar la gestión constructiva. Cada organización tendrá su propia curva de aprendizaje para incorporar la gestión digital y los métodos BIM en su actividad, y debe ser una incorporación que vaya paso a paso aproximándose. En el tema de control documental, rápidamente, en nuestro proyecto Atrio encontramos que se emitieron más de 9.000 planos APC y cerca de 30.000 planos de taller, es decir que había unos retos brutales de identificación, codificar adecuadamente toda esa información, de emitir adecuadamente esa información, gestionar los cambios y las versiones y naturalmente lograr una distribución adecuada para que todas las audiencias accedieran a esa información. Y quiero mencionar esto de entrada porque es que el control documental es condición necesaria para poder introducir cualquier gestión digital en la construcción. Al respecto, lo que nosotros hemos hecho es desarrollar una plataforma que la hemos denominado la Sala Digital, que nos permite realizar todo ese proceso de control de la comunicación entre consultores y constructores. Y pues hoy en día en nuestra compañía todas nuestras obras son lugares sin papel. Toda la información válida para construcción se consulta por medio de tabletas digitales desde el campo, donde, como se ve en la foto de arriba, hasta los campamentos de obra. Permanentemente están utilizando y consultando la sala digital, donde está la última información válida para construcción, así como todo lo relevante para poder ejecutar la obra. Esto nos parece de la mayor importancia para poder entrar a hablar de introducir gestión digital en la construcción. Bien, en cuanto a la integración de sistemas, que también es el término que preferimos utilizar para referirnos a la coordinación técnica general de los proyectos, lo primero que quiero decir es que el modelo y la realidad son dos cosas en donde se necesita crear una confianza. Es decir, los equipos de construcción tienen que aprender a confiar que el modelo realmente es una legítima y válida representación de la realidad. Si eso no existe, si esa confianza no se construye en el campo, en la construcción, pues los equipos de obra pues van a regresar a las prácticas anteriores, porque pues si ese modelo no es fiel y no lo demuestra a lo largo del proceso, pues no va a ser utilizado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más importante es lograr que se realice una real integración de sistemas más allá de los consultores, incorporando en ese modelo digital el conocimiento de subcontratistas y proveedores. Es decir, la posibilidad de que los proveedores y contratistas desarrollen la realidad de lo que van a ejecutar y la plasmen adecuadamente en un modelo digital bajo la total coordinación del constructor. Daniel, no sé si tiene habilitado su micrófono, me gustaría que nos explicara un par de detalles de este complejo proceso que ha sido dirigido por él, particularmente en el proyecto Atrio. Sí, es que esa confianza es fundamental para hacer que todas estas cosas pasen. Los subcontratistas, que son las personas que ustedes ven en las fotos que estamos viendo, siempre participaban con su conocimiento, digamos, en el desarrollo de la obra, pero lo hacían en una etapa que era muy tarde. Muchas veces tenían que hacer reprocesos en campo para que pues, sus solicitudes o sus ideas, que muchas veces son muy valiosas, pues se pudieran ejecutar.
Lo que estábamos haciendo ahora era darles precisamente la confianza y traerlos para que participen en unas etapas tempranas de la coordinación de los sistemas. Y estas fotos pues representan eso. De hecho, es la primera vez en la que los subcontratistas de sistemas técnicos son directamente responsables de la modificación de los modelos del alcance de su contrato. Eso quiere decir que ellos en esos talleres era donde pues, en esos talleres que sucedían en esta obra y que ahora suceden en todas las obras, son los espacios en donde pueden dar sus ideas de cuáles son las mejores formas de solucionar el diseño, pueden tener ideas pues, propuestas de ingeniería de valor, y todo en una etapa temprana que está pues, acompañada y asistida por los modelos digitales, mucho antes de que llegue a la obra y que pueda ser un cambio mucho más difícil y costoso. Digamos que el trabajo se representa en estas imágenes que estamos viendo acá. A la izquierda teníamos los modelos y los diseños originales coordinados por los consultores, y a la derecha un trabajo depurado con el conocimiento de los subcontratistas que directamente modificaban esos modelos, nos los entregaban a nosotros nos encargábamos de asegurar que estuvieran perfectamente coordinados y construibles, y tendríamos una solución como la de la derecha, que tiene pues ya todas las consideraciones de soportería, de secuencia de instalación y de todo el conocimiento de sus subcontratistas metido dentro del proceso que estamos planeando. El resultado que viene en las siguientes imágenes es un proceso de instalación perfectamente fiel al modelo que ha sido controlado no solamente desde los planos de taller aprobados y revisados por los diseñadores, sino también, como están viendo en la imagen de la mitad, controlada por sistemas digitales en campo, en donde, si ustedes pueden ver, incluso los soportes de las tuberías, toda la posición final de los elementos estaba perfectamente estudiada desde antes. Logramos tener unos modelos bastante detallados, gracias a nuestros subcontratistas y a los equipos de diseño y al equipo in-house de coordinación, con elementos como la fachada, todos los sistemas técnicos, la estructura metálica fue supremamente detallada, y todo esto permitió tener una coordinación muy completa de la obra, y pues nada, un resultado en el que se minimizan los reprocesos y en el que tiene un proceso de instalación muy eficiente y muy ordenado, gracias a esa confianza original que le dimos a los subcontratistas. Correcto. Para complementar lo que explica Daniel, finalmente el gran aprendizaje que hemos tenido es que la complejidad técnica contemporánea, que ha sido creciente además en los últimos años, requiere una integración total de sistemas, y eso solo es posible lograrlo por medio de lo que hemos denominado la coordinación fina, que es esa coordinación en la que los proveedores y contratistas integran el conocimiento técnico de la industria al proceso constructivo. Sí. Rápidamente quisiera agregar otros elementos de la gestión de la construcción por medios digitales, la representación del programa por medio del modelo digital, del Gantt a la visualización de secuencias, es uno de los, digamos, pilares de la gestión digital en la construcción, muy importante para convocar a los equipos y acelerar el conocimiento de los procesos. De igual forma, nos permite hacer el seguimiento detallado de procesos críticos de proveedores, visualización rápida de cómo se está ejecutando, aprobando, fabricando por ejemplo, en este caso, las estructuras metálicas, lo cual le da una capacidad de control al equipo de constructivo muy grande. De igual forma, permite que el equipo de construcción se vuelva un interlocutor muy importante de consultores, contratistas y proveedores para lograr desarrollar de forma muy precisa la idea hasta su realización. Aquí vemos algunos de los trabajos que realizó el equipo de Daniel para proponer el sistema de formaleta permanente que no estaba originalmente concebido en el proyecto del atrio, de la torre atrio. Los arquitectos pensaban hacerlo como aparece arriba a la izquierda, y el equipo de construcción
desarrolló y propuso un tambor permanente, una formaleta permanente, un cofre permanente para resolver los nudos de una manera más adecuada desde el punto de vista constructivo y técnico, que fue acogido con entusiasmo por los consultores y que hoy en día es una de las características importantes del proyecto. Algunos otros ejemplos de los trabajos que se realizaron para resolver todos los interferencias y detalles que solo es posible ejecutarlo gracias a la gestión digital de la construcción. Y por último, queríamos compartir con ustedes algunos de los elementos que estamos expandiendo sobre la gestión digital, como el análisis de datos, el presupuesto conectado con el modelo, cantidades, valores, segregación de la inversión, estudio de cómo se está invirtiendo el dinero, o el pago automatizado a contratistas, que ya lo tenemos implementado en varias de nuestras obras y que permite que el equipo de construcción esté dedicado a lo que debe estar dedicado, que es a la calidad técnica, y no dedicado a hacer trabajos burocráticos administrativos, y que las máquinas nos ayuden a hacer ese tipo de situaciones. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Y con esto termino. Comprender las tareas, y si no hay un gran control documental y, como decíamos, una toma de control del modelo digital, pues las tareas no se comprenden. Construir confianza es fundamental, o si no es imposible integrar y realizar ese trabajo de varios grupos detrás de un propósito común. Visualizar procesos, yo creo que ese es un aspecto fundamental de las capacidades de la gestión digital en la construcción. Articular conocimiento, poner las condiciones para que el conocimiento técnico y constructivo realmente reviertan sobre el proyecto y permitan hacer mejores proyectos. Y naturalmente expandir la gestión digital, como lo estamos intentando con los análisis de datos y el control de procesos para una mejor ejecución de la obra. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Aquí está nuestro equipo de construcción en alguna de las celebraciones que hicimos en Atrio, y con eso termino la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Daniel. Muy clara la exposición. Tenemos algunas preguntas que vamos a dejar para luego de las otras dos exposiciones. A mí me han surgido también varias para que después conversemos. Así que, en principio, les agradecemos. Muchas gracias. Quédense conectados. 13 minutos. Sí, no, aparte, yo dudé. Cuando empezamos dije, parece que va a ser largo, me va a tocar cortarlos. Y no, la verdad, excelente el manejo del tiempo. Un lujo. Es facilísimo moderar cuando suceden estas cosas. El problema es cuando hay demoras. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a Daniel. Vamos ahora a presentar un caso argentino. Nos van a acompañar Agustina Molinari y Alejandro Rosados. Ambos son arquitectos por la Universidad Nacional de Rosario. Desde hace más de 8 años forman parte de Edilicia. Edilicia es una empresa constructora que tiene sede en la ciudad de Rosario. Y hoy ambos se desempeñan como coordinadores de área de oficina técnica y también líderes de proyectos de la empresa. También voy a agregar que Alejandro es profesor de la Escuela de Gestión en la diplomatura BIM, naturalmente. Y contarles que hoy vamos a trabajar con ellos. Nos van a contar cuál fue la experiencia de Edilicia, que yo me atrevo a decir, y esto va a título personal, es la empresa que más intensivamente utiliza BIM en nuestro país. ¿Cuál fue la experiencia de ellos en la implementación de BIM, más allá de la oficina técnica, aprovechando todos los beneficios que la metodología brinda, en particular para el momento de la obra de construcción? Alejandro, Agustina, los escuchamos. Si quieren compartir pantalla, perfecto. Gracias, Eva, por la introducción y la presentación. Bueno, igual viendo la presentación de los chicos recién nos dimos cuenta que por ahí vamos a hablar de algo muy similar, pero en nuestra versión. Pero bueno, antes de arrancar a contar nuestra experiencia, quería hacer como una breve introducción a quiénes somos en Edilicia, porque no creo que quizás algunos no nos conocen de los oyentes. Contándoles como muy brevemente nuestra historia, la realidad es que Edilicia, esta es una empresa acá de Rosario que tiene ya más de 70 años, o sea, existe hace más de 70 años, pero que en sus comienzos era
una empresa que se dedicaba exclusivamente a hacer trabajos de albañilería, o sea, éramos originalmente una contratista más en una obra, pero durante estos 70 años como que fuimos creciendo y cambiando un poco como nuestro objetivo hasta consolidarnos hoy como en realidad un grupo o sea, un grupo referente en la región, en el cual tenemos ya varias unidades de negocio y estamos como, dejamos de ser simplemente como una contratista para desarrollarnos ya en un espectro más amplio. Está como en nuestro ADN, esta foto siempre me causa un poco de risa, pero el tema de buscar la mejora continua constante, y dentro de esto siempre nos pusimos como misión en la empresa ser como una comunidad de vanguardia en lo que es la industria de la construcción, y para ello es que nos valemos de todas las tecnologías y últimas o sea, herramientas que hay en el mercado, filosofías y demás. Estamos como siempre en esta búsqueda de actualización, y en ese proceso es que empezamos a usar lo que son las tecnologías BIM y demás cuestiones. Me había olvidado, hace unos años nos ganamos este premio, que es un premio como a la construcción del futuro, o sea, una empresa innovadora, que realmente creemos como que fue un reconocimiento a este proceso que venimos haciendo hace tiempo, así que como que quería mencionarlo porque la verdad es que para nosotros fue como un orgullo. Y esta es una foto de los que éramos antes, tal cual les comentaba, éramos 4 o 5 locos nada más. Y esto es una foto un poco hoy en día del equipo actual, que somos más de 80 personas. O sea, este cambio de los 5 que veíamos en la fotito primera a esta otra foto se produjo en los últimos 8 años. Ale y yo estamos desde la primera foto en la que es la empresa, así que hemos como ido sufriendo todos estos cambios a lo largo del tiempo. Bueno, y no quería dejar de como mostrar esta foto del equipo, porque realmente en Edilicia creemos que el mayor valor agregado que tenemos son justamente las personas, que son las que contribuyen día a día a poder como estar en este proceso de mejora continua, de búsqueda, y como brindar como un valor agregado fuera de ser como una constructora per se. Perdón, estoy teniendo un poquito de delay cuando paso las diapos. Esto es como un gráfico que por ahí muchos conocen, que es como todo el ciclo de vida de lo que es un proyecto de construcción. Nosotros, tal cual les decía, inicialmente por ahí estábamos como en la ejecución en sí, o sea, en el proceso de construcción como una contratista más. En cambio, hoy en día creemos que ya hemos ido abarcando, o sea, todas estas, todas estas etapas del proceso constructivo a través de nuestras múltiples unidades de negocio y demás, y como que nuestra experiencia en lo que es la construcción, como, o sea, nuestro alcance se fue ampliando a todas estas etapas. Ale, te dejo. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí, Ale. Yo sí. Bien. Bueno, un poco como le decía Agos, cuando Edilicia empieza hace ya unos 10, 12 años a meterse en todo esto de la innovación, un poco lo que descubrimos es esta cuestión de BIM, y que uno ve estos famosos estudios que dicen que te podés ahorrar el 30% y demás, y es como que uno casi que hasta tiende a desconfiar, y en algún punto fue un poco dar este salto de fe de creo o no creo que el camino y el futuro van por este lado. Entonces como que en algún punto, para el que todavía no lo hizo, está esta decisión de me la juego o no me la juego, y creo en que esto realmente es el camino. Y en ese proceso que fuimos dando hacia esta situación ideal que uno ve o lee y se imagina de BIM es el paraíso que llegó a nosotros, donde justamente nosotros como Edilicia en el centro coordinamos los modelos BIM que nos manda el ingeniero, el electricista, el plomero, el aire acondicionado y demás. Y es como esta situación ideal de ese paraíso. La realidad es que acá en Rosario, cuando nosotros empezamos hace 10, 12 años, nos encontramos con que esa isla paradisíaca existía, pero que nosotros estábamos tipo el náufrago, ¿no? Nosotros con nuestro amigo Wilson ahí, solos, que quizás en Buenos Aires sí había otras empresas por la escala de ciudad y demás, pero acá en Rosario nos encontramos con que éramos nosotros trabajando en BIM sin tener como un entorno que acompañe, ¿no? Esto es, bueno, el mapa de implementación BIM, que sabemos que en Latinoamérica todavía es incipiente, que todavía no está implementado como todos quisiéramos, y la realidad fue esta. Nosotros como Edilicia terminamos trabajando con un montón de contratistas que
trabajaban en CAD de la forma tradicional, que nos enviaban sus proyectos y que nosotros teníamos que mediar o intermediar modelando nosotros lo que el otro hacía, y cuando modelábamos surgían problemas, inconvenientes, faltaba información. Entonces como que esto es lo que nos lleva a mostrar eso de que en realidad nos sentíamos como en esa isla. Y un poco lo que fuimos viendo es que la mejor forma de salir de esto, y a lo que apunta BIM, es la coordinación y es el trabajar colaborativamente. Entonces empezar a cada uno de estos contratistas, empezar a contagiarlos y a mostrarles que hay otra forma mejor de trabajar. Muchos quizás son a futuro competencia, porque muchas de estas son empresas o estudios de arquitectura y demás, pero creemos que el camino de la colaboración es ese. Si vamos a lo que es IPD y demás, sabemos que el camino tiene que ser ese. No hay que desconfiar del otro como una amenaza, sino aceptarlo y involucrarlo en este proceso. Y si vamos de vuelta a lo que era la oficina técnica tiempo atrás, tenemos esta foto donde empezamos a implementar BIM, y BIM en edilicia era esto, era unos locos que estaban en la oficina modelando unas cosas 3D y generando planos que llevaban a la obra, pero que todavía faltaba dar como un cierto salto de calidad para que se pueda aprovechar ese modelo y todo eso que estaba hecho en la oficina, en la obra. Entonces, bueno, parte de ese proceso inicial empieza a hacer esto que todos seguramente habrán visto, que es hacer un modelo tridimensional que me permite sacar cómputos, que me permite chequear interferencia. Este es un proyecto del Aeropuerto Internacional de Rosario, en el cual nosotros trabajamos gestionando la obra, no construyendo directamente, pero sí dando una mano a la jefatura de obra en el control y la dirección de este proyecto. Entonces, como que este tipo de herramientas son las que empezamos a utilizar, y por ahí hago foco en esta palabra de herramienta, como que fuimos identificando un montón de cuestiones que tienen mucho que ver con BIM, pero que son una parte de BIM. O sea, usar un class check, usar una simulación 4D, como en este caso, donde uno empieza a ver la etapabilidad. Abajo tenemos un Gantt y vamos viendo cómo la obra se va sucediendo en el tiempo de manera tridimensional para anticipar cuestiones. Pero de vuelta, son como partes de un todo que de a poco empezamos a incorporar, en este caso una nube de punto, que nos permite de alguna forma llevarnos la obra a la oficina para ahorrar mucho tiempo y tener una mucho mejor confiabilidad de la información que estamos obteniendo de esa obra existente. En este caso es el Concejo de Rosario, que es un edificio municipal, digamos, estatal, que es un edificio histórico, patrimonial de la ciudad, y que justamente se venía trabajando en reformas con información muy básica y poco confiable. Entonces lo que se hizo fue ese relevamiento que nos llevó a tener este modelo tridimensional que nos permitió extraer un montón de información para realizar proyectos de ampliación y de mejoras a futuro, teniendo información muchísimo más confiable. Y hago hincapié de vuelta en esto de, todavía seguía siendo un laburo muy de la oficina que en muchos casos no terminaba de llegar a la obra. Entonces empezamos a investigar a lo largo del tiempo cómo hacer para que toda esa información que en el modelo estaba, después llegaba a la obra y el típico plano que siempre, o sea, el resultado final muchas veces terminaba siendo el mismo, era el mismo tipo de plano que llegaba, y mucha de esa información se perdía en el camino. Entonces empezamos a investigar esto de qué pasa si los planos empiezan a tener más información que solo la que está impresa. Entonces empezar a linkear a través de códigos QR imágenes o cómputos, planillas, modelos tridimensionales con las distintas instalaciones y demás. Y en este proceso es que nos empezamos a meter en este proceso de qué es lo que pasa entre ese modelo que muchas veces, o que estaba mayormente en la oficina y que no llegaba a la obra, y qué tenía que estar pasando acá en el medio. Identificamos esto, que nosotros estábamos en esta etapa muy de todavía trabajar a nivel herramienta o de software, donde sí teníamos algunos beneficios de BIM, pero que nos estaba faltando este panorama mucho más amplio, que era incorporar la metodología mucho más amplia en BIM y hasta cuestiones de Lean y de IPD, que bueno, son otros conceptos de filosofía y de formas de trabajar y de colaborar a nivel más macro, que bueno, seguramente más de uno conoce de qué estamos hablando. Y en esto es justamente empezar a incorporar no solo un modelo tridimensional, sino, bueno, planificación 4D, como decía antes, costeos paramétricos, estudios energéticos, facility management, mucho de trabajo colaborativo, usar esto del entorno común de datos, usar la nube. Todo esto es clave, empezar a usar gestores de documentación que nos permitan contextualizar las dudas, los conflictos, estos los famosos RFI,
de las obras, para que al futuro quede trazabilidad de toda esa información, usar gestores de tareas, para que toda tarea tenga un responsable, tenga una fecha, que nos aseguremos de que eso se cumpla, la iteración como procesos ágiles, dentro de que era agilismo, esto de siempre ir probando, haciendo pequeños avances y iterando para no hacer mucho avance sin verificar y generar desvíos muy grandes. Bueno, la mejora continua como una pata fundamental de lo que es Lean Construction, y así, bueno, un montón de otras cuestiones y herramientas que fuimos identificando. Y de vuelta, si venimos a esto de qué pasa entre BIM y la obra, lo que identificamos es que BIM no se aprovecha si no hay buena comunicación, y acá la comunicación es mucho más que solo usar ArchiCAD, Revit, Allplan o el programa que sea, si no hay colaboración entre las partes, y colaboración no solo desde el modelo, sino colaboración integral en todas las etapas. Si la obra no maneja BIM, o sea, si no en la oficina está el modelo, pero llega un plano tradicional, eso tampoco se aprovecha. Y si en obra no se respeta porque quizás no se consensuó con los contratistas la mejor decisión, entonces el de oficina definió algo que a la hora de llegar a la obra no... el contratista con su expertise ya va por otro lado y piensa que las cosas se hacen de otra manera, entonces empieza a haber diferencias, y bueno, empieza a haber un montón de estas cuestiones que fuimos aprendiendo a lo largo del tiempo, y la idea es hoy contarles un poquito de todas estas lecciones aprendidas de la historia de la empresa. Si querés a vos, como... Sí, continuar. perdón, me había muteado antes. Bueno, un poco siguiendo lo que contaba Ale, nos fuimos dando cuenta que para que realmente lo que nosotros estábamos haciendo en la oficina se valorase en la obra, se siguiera como lo que estábamos haciendo, por ahí lo que nos pasaba era que nosotros mandábamos un plano diciendo, esta cañería tiene que ir exactamente acá, porque si no hay problemas, y era como que por ahí faltaba credibilidad en eso, y era como, no, la muevo un metro, que no pasa nada, y éramos, no, no la muevas, porque realmente yo estoy viendo algo más. O sea, lo que nos fuimos dando cuenta era que todos esos problemas los estábamos teniendo, porque como que nuestra situación normal era un poco la que se ve en este gráfico ahora, que era nosotros en oficina trabajábamos, desarrollábamos el legajo y demás, y después eso llegaba a la obra y como que había una especie como de corte en esa etapabilidad de trabajo, que por ahí eran más que nada como problemas de comunicación, pero que generaban de que el beneficio de estar usando BIM por ahí no se percibiera desde el otro lado, y nos fuimos dando cuenta que quizás teníamos que ir como transicionando a otro esquema que fuera un poco más como colaborativo desde el inicio. O sea, por ahí lo ideal sería que lo que es el área obras, lo que es el área oficina y los contratistas integrasen como su trabajo un cierto tiempo antes del inicio de obra, idealmente como para poder tener un legajo y demás cuestiones como terminada antes de arrancar el proceso. Nos dimos cuenta que eso no suele como suceder, por lo menos acá en Argentina siempre estamos como muy urgidos por arrancar la obra, aunque el proyecto en sí no esté 100% terminado. Entonces lo que nos pasó es que llegamos como un poco a la tercera barra, que es que, o sea, sí empezamos a integrar nuestro trabajo con los contratistas, con la gente de obra y demás cuestiones, quizás no tanto antes como hubiéramos preferido del inicio en sí de la obra. Pero bueno, mediante esto, lo que nuestra oficina se fue transformando un poco más en esto, o sea, nosotros, Ale, yo y el resto de los chicos de oficina, yendo directamente a trabajar en la obra. Esa fue como la mejor manera que nosotros encontramos para que realmente poner en valor la transición que estábamos haciendo. Si no era como que tal cual decía Ale, a la obra seguían llegando los planos, seguía llegando ahora sí quizás el plano con alguna axonometría o algún QR, pero seguía viéndose como algo muy distante y como que quizás no tan revolucionario en sí, hasta que nos dimos cuenta de que lo que estaba faltando era esto, que quizás no es BIM, o sea, no es una tecnología en sí, pero sino de que es como todo el trasfondo que hay que generar para que realmente esto se pueda aprovechar. Entonces, nuestras oficinas como que se fueron trasladando de la oficina propiamente dicha a la obra. Fuimos armando como obradores quizás un poco más grandes, donde directamente estaban los jefes de obra, los sobrestantes, nosotros, la gente de compras, los mismos subcontratistas. Entonces lo que fuimos haciendo es como esta especie de big room, que no es propiamente lo que se conoce como un big room en el ámbito, pero es como nuestra versión local de eso, y que es la que hoy nos está sirviendo, que es
un poco esto, generar estas reuniones donde nosotros estábamos haciendo el plano de, por ejemplo, nuestra instalación sanitaria y realmente íbamos y buscábamos al sanitarista y le decíamos, vení, che, estoy armando el plano, mira, ¿te parece cómo está quedando? No, ¿te parece la mejor solución? Que inclusive antes por ahí, que el sanitarista fuera a la oficina en vez de a la obra, para él era un incordio, entonces como que inclusive a nivel como logística nos era más práctico. Entonces nuestras oficinas se fueron transformando un poco en esto. Empezamos, bueno, hay como muchas fotos de reuniones, realmente a veces un montón, por las dudas, claro que todas estas fotos eran pre-pandemia, para que no se crean que no estamos respetando ningún tipo de protocolo hoy en día. Pero bueno, se fueron como transformando un poco más en esto, de manera como de poder involucrar a la gente y que realmente pudieran sacar jugo de lo que estábamos haciendo y valorarlo, y que este tipo de preguntas de... Les Sí. queda un minuto. Paso más rápido. Pero bueno, de que pudieran... hoy se me trabó. Y por otro lado, también le fuimos acercando como estas distintas herramientas al cliente. Para hacerlo, obviamente, nos fuimos valiendo de tecnologías. En todas nuestras fotos van a ver que está lleno de tablets, pantallas, drones y demás cuestiones, tal cual comentaban los chicos en la charla anterior, o sea, son necesarias para esto, pero creo que lo principal está en el acercamiento humano, más allá de las herramientas que vayamos utilizando en el proceso. Sí, esto si querés hago, lo vamos pasando rápido, total, no es Sí. necesario. Y de vuelta, mucho tiene que ver esto de la comunicación, y en eso lo de los gestores de documentación que antes decíamos, nos parece una herramienta fundamental, que involucra un poco de tecnología, pero más cuestión de metodología y de forma de trabajar, esto de poner comentarios en los planos contextualizados, con un responsable, con prioridades y demás, que te permitan dar esa trazabilidad de la información, hacer informes a los contratistas con checklist y demás. Y para cerrar, descubrimos que como que BIM nos quedaba un poco chico y que mucho de lo que veníamos haciendo tenía que ver con esto del Lean Construction, ¿no? Que es justamente poner foco en el cliente, en los procesos, en las formas de trabajar, y no nos quedamos solo con BIM, sino que incorporamos también esto de Lean en general y puntualmente el tema de las Planner System, que de vuelta tiene mucho que ver con esto de la colaboración, de involucrar a todos, de planificar en conjunto, de dar la responsabilidad al que ejecuta. Bueno, esto sería ya otra chava en sí misma de todo lo que es las Planner System, pero bueno, es como también parte de lo que nosotros creemos a nivel empresa, que se funden y que tienen mucho en común todo lo que es la metodología Lean con la filosofía Lean, donde un poco uno va sacando estadísticas y va dando esto de pie a la mejora continua y a siempre ir generando un valor para la obra. Fue la manera de involucrarlos quizás no solo desde la parte de documentación y demás, sino también como en la parte de gestión y planificación de la obra en sí, que para nosotros es otra pata fundamental. Pero sí, perdón, que nos fuimos un poquito de tiempo. Cerramos acá. Gracias. Muchas gracias, Agostina, muchas gracias, Alejandro, por la participación. Ahí yo ya capturé algunas preguntas que estaban en el chat. Vamos a pasar rápidamente vamos a cruzar el Río de la Plata, desde Buenos Aires al menos, que es donde estoy sentado en el día de hoy, para escuchar a Martina Laborde, que es ingeniera civil estructural con máster en BIM Management, líder BIM en SCI Ingenieros, empresa de consultoría ingenieril, destacada a nivel nacional y regional. Tienen sede en Uruguay, como dije antes. Líder de grupo de articulación en BIM Forum Uruguay y docente invitada en la UDELAR. En su presentación nos contará el éxito de la aplicación de BIM en un proyecto industrial en la fase de diseño y en la fase de construcción. Vamos a ver con ella algunos beneficios que han encontrado en la aplicación de esta metodología en las fases tempranas del proyecto. Martina, te escuchamos. Hola a todos. Voy a estar comentando acerca de eso que dijeron recién. Voy a empezar a contar un poco de la experiencia de CCI y luego vamos a pasar al caso de éxito. En CCI es una consultoría de ingeniería multidisciplinaria que brinda servicios de clase mundial a los sectores de industria y de infraestructura. Nos destacamos por nuestros valores, que son el compromiso, que hacemos que las cosas sucedan, la innovación, creamos cosas nuevas con valor agregado y hacemos las cosas bien, que nuestro valor es la excelencia. Contamos con experiencia en más de 25 países, en ellos hemos participado en más de 2.000 proyectos de ingeniería, lo que nos hace la firma número 1 de ingeniería en Uruguay, somos referentes en Sudamérica y América Central y tenemos mayor presencia global. Tenemos más de 40 años de experiencia y contamos con un equipo de más de 200 profesionales.
CSI se destaca por varias cosas. Lo primero es que somos multiespecialistas. Nuestro equipo está compuesto por expertos y especialistas en cada sector y disciplina en la que nos desempeñamos. Tenemos experiencia, estos más de 40 años llevando adelante miles de proyectos en el mercado local y global. Nos destacamos por la aplicación de tecnología, trabajamos con las últimas herramientas tecnológicas, es acá donde destacamos el uso de la metodología BIM en todos nuestros proyectos y brindamos una solución integral. Al ser multidisciplinarios, acompañamos a nuestros clientes a la totalidad de su proyecto. Y después somos líderes, somos número 1 en Uruguay. Tenemos varios servicios, empezando por planificación, tenemos la investigación de mercado, opiniones expertas, estudio de factibilidad, planes maestros, marco regulatorio y fortalecimiento institucional, estructuración integral de PPPs, estudios socioeconómicos y estudios de demanda. Después entramos a la parte de ingeniería y diseño, que tenemos la parte de gerencia de proyectos, proyectos conceptuales, anteproyectos, proyectos ejecutivos, estudio de costos y cantidades, especificaciones técnicas, estudio multidisciplinario, servicios de Owner Engineer y resiliencia de infraestructura, gestión de permisos y habilitaciones. Después tenemos la parte de gerenciamiento de proyectos, que ahí sería el apoyo que le damos a las empresas constructoras, planificación de proyectos, estructuración contractual y documentos de licitación, gerenciamiento, supervisión de construcción y montaje, gerenciamiento de obras y montajes en EPC o EPCM, dirección de construcción y montajes, quality assurance y asistencia técnica durante la construcción y montaje. Y por último pasamos a la parte de gestión de activos, que es donde tenemos la gestión de infraestructura e instalaciones, optimización de procesos industriales, optimización de operación y mantenimiento de infraestructura, capacitación, relevamiento de inventario de infraestructura y sistema de gestión de activos. La empresa es multidisciplinaria y se destaca por tener expertos en las siguientes disciplinas: ingeniería civil, ingeniería mecánica, eléctrica, ingenierías, ingeniería de transporte, ingeniería de tránsito, ingeniería ambiental y ingeniería estructural. Y aparte, por supuesto, la parte de BIM, que es la que nos trae hoy aquí. Acá podemos ver todos los softwares que nosotros utilizamos. Tenemos la capacidad de utilizar un software específico según cada una de las disciplinas, por eso se ve tanta variedad. Y por último, para cerrar la presentación de la empresa, hemos seguido recorriendo la innovación, invirtiendo en tecnología, contando con los últimos y más nuevos equipos para brindar los mejores servicios a nuestros clientes. Para entrar un poco en tema, vamos a hacer una breve introducción de qué se entiende por esto de que BIM en construcción y qué dimensiones abarca y los beneficios que trae. Como sabemos, hoy en día BIM es una realidad que se encuentra acompañando la transformación digital de la industria de la construcción. Es por eso que hemos escuchado hablar de las distintas dimensiones de BIM. Para el caso de BIM en obra y para este proyecto particular, nosotros llegamos hasta la 5ª dimensión, donde el modelo se integra las líneas temporales de los elementos y los costos de los mismos. El BIM 4D se puede vincular una línea de tiempo al modelo, concretamente se puede incorporar este factor a cada actividad, permitiendo visualizar cómo se desarrolla el proyecto. Lo que ya han comentado varios de los colegas es como la simulación de la construcción mientras se va proyectando. Gracias a esto, si el proyecto tiene diferentes alternativas de diseño, se pueden ir comprobando la optimización de procesos y cuáles son más viables para su implementación. En la dimensión 5D toma relevancia el tema de presupuesto y BIM permite vincular el modelo al costo, lo que nos proporciona la cantidad de materiales que son necesarios para construir la edificación. En la aplicación del modelo BIM, la planificación de los tiempos y del costo se basa en gran medida en la metodología que se utilice para la gestión de proyectos, y en particular en las áreas de conocimiento que haya para gestionar estos proyectos, como son el tiempo, el costo, los riesgos, las comunicaciones y la integración de reserva. El uso de BIM plantea algunas necesidades, sobre todo con las consideraciones necesarias para su utilidad en la etapa que abarcan todo el ciclo de vida del proyecto. Es por eso que es sumamente importante que para su uso se debe tener una organización interna que permita su aplicación correcta, porque es necesaria una estructura específica para poder aplicar BIM en cualquiera de sus dimensiones, pero ya llegando a dimensiones más altas, aún más. Eso va apoyado a la parte de la planificación, de la estandarización y la universalización y optimización de los procesos. Lo anterior, la parte de la optimización de procesos, se torna relevante ya que viene arraigado con una reducción de costos. Esta optimización de procesos en obra implica que se pueden incorporar ciertas metodologías como son la filosofía Lean, la metodología de Fast Track y el Last Planner System. Son metodologías que junto con BIM optimizan de manera relevante los procesos y reducen costos importantes en la etapa de obra. Para comenzar con la filosofía de Lean, Lean Construction es un sistema de gestión de proyectos de construcción aplicado a los principios y prácticas del Lean Manufacturing. Los principios son el agregado de valor, la mejora continua, el flujo uniforme y ajustado, la anticipación de problemas, la implementación de procesos pool, la transparencia y la flexibilidad.
La interacción entre ambos es fundamental, porque BIM utiliza los procesos fiables y eficaces para implementar y controlar y especificar, y Lean proporciona los procedimientos más efectivos para una mejora constante, ofreciendo un marco conceptual para poner en marcha los modelos BIM, ya que los impactos están directamente relacionados con Lean. Es lo que hace que los equipos que usan BIM con éxito apliquen metodología Lean para la parte de planificar y ejecutar y controlar y actuar en obra. Después tenemos la metodología de Fast Track, que su definición es que es un sistema de gestión en el que el diseño del proyecto y la ejecución de la obra se realizan de manera solapada. El caso común es de ir construyendo mientras se va proyectando, entonces al solapar las actividades se puede ver que hay un espacio de mejora, que es todo este espacio que vemos ahí, pero la parte en la que se solapan las actividades requiere mayor coordinación. Por último, vamos a Last Planner System, que es un sistema de control que planifica a partir de quienes ejecutan el trabajo, haciendo que los procesos y los flujos sean altamente confiables y generando además confianza dentro de un entorno de equipo colaborativo. Se trata de eliminar los procesos que son improductivos, para aumentar la eficiencia, la seguridad y la calidad del proyecto, reduciendo la incertidumbre y la variabilidad de la ejecución de obra. Todas estas metodologías de planificación en obra, junto con BIM, traen muchísimos beneficios. Y es lo que nosotros intentamos hacer en este caso particular de la planta industrial. Este es el proyecto contó de una ampliación de una planta industrial para un cliente confidencial. Tenía las siguientes disciplinas, que son arquitectura, estructura, HVAC, piping, incendio y drenajes. El rol de CCI en este proyecto fue específicamente de hacer el diseño, digamos, el proyecto ejecutivo, y después dar apoyo a la empresa constructora en lo que es el seguimiento de obra. La base para un proyecto exitoso comienza con una buena planificación. En la metodología BIM lo importante es que todos sepamos qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo debemos hacer, cuál es nuestro rol en el proyecto. Por eso inicialmente lo primero que hacemos es definir o identificar los objetivos BIM. Puede ser que esos objetivos a veces vengan de parte del cliente, pero muchas veces los definimos nosotros mismos según lo que nos cuenta el cliente que pretende. Otra de las patas más importantes es la parte de la definición de los flujos de trabajo, ¿no? Y las herramientas para ese uso de trabajo. Al diseñar en BIM deben resolverte correctamente todo lo que es la coordinación y la comunicación entre los proyectistas, los modeladores, y en este caso también estaba vinculada a la empresa constructora, la comunicación entre todos los integrantes del proyecto en todo este ciclo que nosotros participamos. Acá es donde entra la importancia del plan de ejecución BIM para asegurar el cumplimiento de esos objetivos y de los flujos de trabajo. Por último está la excelencia del trabajo, que esto viene de la mano con los protocolos de cómo se debe modelar. Nosotros tenemos, por suerte, protocolos de buenas prácticas para cada una de las disciplinas y según el software que utilicemos, porque como vimos anteriormente utilizamos un montón de software. Para este caso particular de este proyecto nosotros utilizamos Revit y Navisworks, y para entorno común de datos usamos BIM 360. Acá también entra la importancia del quality assurance de todo el modelo y de cómo los procesos se tienen que ir dando para que el modelo sea confiable para el uso en obra. Luego de la etapa inicial de planificación y generación de la documentación para el inicio del proyecto, es que entramos a la etapa de diseño. Acá de vuelta es importante destacar que todos los involucrados sabían exactamente cuál era su rol, entonces se va proyectando y se va modelando a la vez. Hay una comunicación constante entre lo que son los modeladores y los proyectistas. Dividimos el modelo en 4 modelos, que sería el modelo de arquitectura, el modelo de piping de HVAC de incendio, el modelo de estructura y el modelo de drenaje. Estos modelos luego se llevan a un único modelo, que sería el modelo federado. Y por último, lo que se hace con ese modelo federado es un clash detection, una detección de interferencias. Una vez que se hace el clash detection, hacemos una serie de informes de coordinación que van para cada uno de los involucrados, dependiendo de qué interfiere con qué, y es un proceso iterativo y se vuelve a reproyectar lo que deba reproyectarse, se vuelven a editar los modelos, se vuelve a generar el modelo federado y se vuelve a hacer clash detection hasta que las interferencias sean mínimas o lo suficientemente insignificantes para poder pasar a obra. Después, ese era el modelo de diseño. Después se pasa a lo que sería el modelo de construcción, que sería el modelo que se va a usar para todo lo que es la vinculación del cronograma y de costos. Para la
para la parte del modelo de construcción es que se nos viene como input la parte del cronograma y de los costos de cada uno de los elementos. ¿Por qué son modelos diferentes? Porque en la etapa de diseño muchas veces se toman ciertas hipótesis que aún no están definidas por el contratista, y es lo que hace que deban hacerse dos modelos distintos, porque les voy a mostrar una imagen, por ejemplo, lo de la izquierda es el modelo de diseño. Se puede ver que nosotros habíamos considerado que las vigas transversales iban a ser únicas, y en realidad para la fase constructiva estaba considerado que son las vigas transversales las que van a ser únicas, y las longitudinales, y las transversales iban a ser por tramo. Y lo mismo con los pilares, consideramos que iban a ser desde planta hasta techo, porque Martina, hay una... te quedan 2 minutos. Bien, me adelanto. Después, por suerte ya estaba terminando igual. El punto clave para un modelo BIM de 4D es la planificación de la obra junto con el armado del cronograma, que es lo que vemos acá. El cronograma debe ser lo suficientemente detallado para poder encontrar las tareas que están definidas y asignarlas a los elementos. Estos elementos deben estar definidos de la misma forma que está el cronograma, por eso los dos modelos de diseño y de construcción. Acá se destaca la importancia que deben tener cada uno de los elementos en la clasificación y la codificación para poder vincular este cronograma. Nosotros utilizamos la forma de generar un parámetro para vincularlo con el cronograma. Esto tiene algunos contras, en especial la contra de cómo verificar que los elementos asignados están correctamente asignados. Entonces hicimos una rutina de Dynamo para hacer filtros de visualización en Revit, que permiten ver absolutamente todos los que tienen el mismo código cuáles elementos son. Es como una forma de controlar eso. Por último, toda la parte de lo que es la gestión de obra, el control de los costos, el control de la base, todo eso lo hacíamos nosotros en nuestros modelos. Teníamos gente en obra que iba actualizando los modelos semanalmente. Toda esta información se iba subiendo en BIM 360, lo que hacía que fuera visible para la constructora. Y teníamos un flujo de trabajo bastante bien definido, que estaba definido en el plan de ejecución BIM, lo que hizo que ellos pudieran acceder constantemente a lo que es cuál avance semanal habían tenido, las fases, todo ese tipo de información estaba en la plataforma y ellos accedían de forma instantánea. Después lo último, lo que sería la generación del modelo build, que haber tenido un flujo de trabajo tan continuo a lo largo de la obra y tener gente que está continuamente actualizando el modelo y haciendo el avance y sacando la información para las certificaciones, es lo que hace que al final el modelo de as-built sea mucho más amigable, porque se fue nutriendo el modelo a partir que se iba haciendo la obra. Para finalizar, las conclusiones, lo más importante es que vemos la importancia de tener un equipo multidisciplinario para poder resolver las situaciones diarias que aparecen en obra. También hemos aprendido que la plataforma de entorno común de datos es vital para tener la comunicación entre la obra y la oficina, que en este caso nosotros utilizamos BIM 360. Otro punto es la experiencia necesaria que se necesita para poder llevar los modelos a este nivel, tanto de flujo de trabajo como de manejo de software. Y también la importancia de tener esas herramientas. Y por último, sí destacamos haber podido dar una solución integral para la empresa constructora en la que los involucramos en todo el proceso de lo que es la modelación y que ellos pudieran ver en tiempo real lo que se estaba haciendo y cómo se iba manejando. Muchas gracias. Muchas gracias, Martina. Muchas gracias a los 3 países que han expuesto. Tenemos unas 15 preguntas. Yo he seleccionado alrededor de 10, porque algunas eran muy similares. Los que le voy a pedir es no pasarnos de 1 minuto por respuesta, de modo de tener 10, 12 minutos más y no irnos tanto en el tiempo previsto originalmente. Las preguntas las tengo anotadas, en parte vienen según el orden de las presentaciones, pero no hace falta que Colombia conteste las primeras, sino que lo vamos a hacer más libremente. Pero bueno, voy a comenzar por Alejandro, por Agostina. ¿Cuáles son los programas, si nos pueden contar en 1 minuto, cuáles son los software más comúnmente utilizados por ustedes en la implementación de las obras? Esto también, si quieren, Daniel o Rodrigo pueden complementar, porque la pregunta era del primer momento. Minuto en el aire, Ale. O Agustín. Bueno. Anda, responde, Ale. Un poco lo que les mostraba, más allá del software BIM propiamente dicho, de usar, no sé, Navis para Class Check y algunas cuestiones específicas,
Un software que usamos mucho, que ahí al final mostré medio rápido, es Fieldwire, que es un gestor de documentación, que es similar, o sea, otros quizás conocerán Procore, PlanGrid, bueno, hay distintas marcas y empresas. Nosotros Fieldwire nos es bastante funcional en el sentido de subir los planos PDF para que en obra, como mostramos, siempre hay tablets, celulares, smartphones y demás, donde la gente pueda tener el plano digital y poner siempre incidencias, problemas, dudas, conflictos, sacar fotos, que toda la información referida a lo que va pasando en obra empieza a estar contextualizada en un plano, en un lugar, con un responsable, con una fecha y demás. Eso a nosotros en obra nos es muy, muy útil. Después no sé, Hago, si vos querés sumar alguna otra cosita o algún otro. No, yo creo que a nivel, sí, documentación, Fieldwire nos ha servido mucho. Otra cosa que solemos usar, que ahora por ahí estamos en transición, es ClickUp, que lo solemos utilizar bastante como para organizar las tareas del equipo, asignar responsables, hacer un seguimiento de avances. O sea, eso quizás no, o sea, no es un programa en sí, pero son herramientas que utilizamos más a nivel planificación del equipo, ese tipo de cuestiones. Y hoy en día, con esto de la pandemia y demás, que por ahí algunas partes de la presencialidad se vieron más afectadas, estamos usando mucho Miro también, como para una plataforma gráfica y como a facilitar un poco la comunicación digital de alguna manera. Muchas gracias, Ale, Agos. No sé si Daniel, Rodrigo o Martina quieren... Había una pregunta también sobre software y cómo se interrelacionan los de MEP, que creo que iba para el momento de Martina, pero cualquiera de los tres que quiera agregar algo o aportar algo. Nosotros en nuestros proyectos usamos, digamos, para la comunicación global del proyecto usamos plataformas como Procore, a veces BIM 360 también o Construction Cloud. Usamos mucho Bluebeam y sobre todo nos apoyamos en lo que hemos hecho alrededor de la sala digital. Eso nos ayuda mucho a llegarle a las personas. De hecho, creo que había una pregunta relacionada con eso. Cómo involucrar a las personas cuando no tenían conocimiento de ciertas plataformas tecnológicas. Entonces, digamos que el diseño o la forma en la que pensamos la sala digital y la forma en la que funciona es que permita a todo el mundo llegar a esa información de una forma muy fácil y muy precisa, sin necesidad de tener un entrenamiento profundo en otras plataformas. Aprovecho, Daniel, y leo la pregunta que en su momento la hizo Alvin, que la avisa y se consulta un poco larga. Ya que hablamos de BIM en acción, se sabe que conceptualmente la metodología consiste en recopilar información y manejarla de manera adecuada, control documental, para que al final se vean los resultados en conceptos de tiempo y costes en un proyecto. Sin embargo, ¿cómo se aplica una metodología de este alcance cuando gran parte del personal que trabaja en el campo de construcción tiene conocimientos limitados en la parte que tiene que ver con lo digital? Porque hay que reconocer que ciertos software y procesos requieren de conocimiento especializado. ¿Cómo se vencen estas barreras? Pregunta para Daniel o Rodrigo, aunque después le voy a pedir también a Alejandro que nos cuente algo de edilicia en concreto. Yo creo que tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un segundo. Digamos que es difícil pretender que una implementación completa, digamos que uno le entregue una responsabilidad muy grande a una persona que no tiene ese entrenamiento. Entonces lo que hacemos es filtrar muy bien qué es lo que necesitamos que ellos hagan o que entiendan o que consulten y hacemos como paso a paso, sin atropellarlos, digamos. Entonces sabemos que el primer paso era la información, la consulta de información válida para construcción. Por eso, digamos, el desarrollo de la sala digital es tan claro gráficamente para que cualquier persona simplemente pueda entrar, consultar y navegar la información con mucha facilidad. Así vamos logrando que se vayan subiendo a estos procesos poco a poco, sin que sea un golpe muy fuerte desde el principio. Gracias, Daniel. Alejandro, ahí había una foto que pasaron rápido de alguien leyendo un QR en obra. No recuerdo si era alguien de casco amarillo o de casco blanco, pero ¿cómo trabajan ustedes en las obras estos problemas de formación a veces básica que tenemos en la mano de obra? Ahí habilité el micrófono. Bueno, yo doy mi idea, después Hago si vos querés sumar algo. Obviamente, lo que nosotros aprendimos en todo este tiempo es que no podemos pretender que todos te abran un modelo 3D y te lo orbiten y hagan un section box ni demás. Entonces,
lo que vamos haciendo con estas distintas herramientas, como por ejemplo un código QR que te escanea tipo realidad aumentada y te pone qué es lo que debería haber a futuro, que bueno, también en la primera charla habían mostrado esto de cómo en ese estacionamiento se veía a través de la tablet ciertas instalaciones y demás. Eso es algo que no requiere prácticamente conocimiento más que tener instalada la aplicación correspondiente para que te levante esa info, y no es que uno requiera conocimiento de saber manejar un modelador o un software de autoría, como que de nuestro lado es eso. Lo mismo este software que les decía, el gestor de documentación, es súper intuitivo, no requiere conocimiento en sí, porque es como que uno simplemente usa 2 o 3 comandos de poner una tarea acá, asignar esto y aquello, y punto final, como que no requiere gran capacitación del personal, digamos. En ese sentido vamos a ese tipo de herramientas. Después sí está el de oficina en obra, que está ahí en el obrador a 20 metros, que si querés ver el modelo, algo puntual y todo, te acercás y te ayuda a ver y a encontrar las situaciones. Pero al menos de mi visión, creo que un poco va por ese lado. Muy bien. Quedó de la primera charla de Rodrigo y Daniel mucho interés, que lo comparto, sobre cómo han incluido a proveedores y contratistas. Preguntaba Jorge, en concreto, ¿no? De manera práctica, ¿cómo se integra a los proveedores y subcontratistas para que se involucren en el proceso tempranamente? ¿Se pide a los subcontratistas que manejen BIM? ¿Es un requisito para trabajar con ustedes? Correcto. Hay una palabra clave: tempranamente. Nuestra industria no estaba acostumbrada a los procesos de preconstrucción que son frecuentes en Norteamérica. Y nosotros hemos tenido la suerte de poder convencer a nuestros clientes y hacerlo en nuestros proyectos propios, el de dedicar unos meses de anticipación para tareas de preconstrucción e inclusive hacer selecciones tempranas de aliados estratégicos, y eso incluye contratistas de sistemas técnicos importantes. Entonces esa es una clave. Y la segunda clave es que los contratistas tienen que elevar sus capacidades para poder desarrollar sus planos de taller dentro de un ambiente de modelación digital. Y para eso lo que hicimos fue apoyar a los contratistas claves que sabíamos que eran confiables y buenos, pero que no estaban todavía montados en la tecnología BIM y en modelación digital, para que se educaran rápidamente, incorporaran jóvenes con esas capacidades en sus equipos, y eso funcionó muy bien y se vuelve un compromiso de doble vía en donde el constructor principal pues empieza a irrigar dentro de la industria los desarrollos como estos, y de esa manera realmente a mejorar y a elevar los estándares y las calidades generales para beneficio pues, de todos. Y eso creo que es crítico. Si el contratista no tiene capacidades para que su revisión en planos de taller y su trabajo y su revisión de coordinación no se pueda integrar en modelos digitales, solo quedan dos opciones: o uno le hace la tarea, lo cual es absurdo, o simplemente lo educa para que la pueda hacer, y hemos tenido mucho éxito en eso. Tenemos ya un grupo importante de subcontratistas con esas capacidades. Sí, ahora vemos con mucha alegría, o digamos que esos subcontratistas que empezaron, que cuando empezamos ese proyecto que habla Rodrigo, nunca lo habían hecho antes. Y ahora son los contratistas que atienden muchas obras de pues, distintas complejidades, y que han logrado evolucionar y llegar a un nivel que desde el principio nunca se habían imaginado. Entonces es un poco ir de la mano y desarrollarnos juntos. Un poco lo contestaron, pero se podría profundizar, y no quiero dejar pasar la única pregunta que tuvimos en portugués de parte de Gilson. La federación, como todos saben, recorre toda América Latina, también incluye a Brasil, naturalmente, y nos pregunta, hago una traducción muy en el aire, si la coordinación entre los subcontratistas que ustedes mencionan, la inician antes, o la realizan antes de iniciar la obra, y cómo hacen para que se incorporen a esto los subcontratistas que van contratando en la medida que la obra va sucediendo.
Es una pregunta muy importante en el siguiente sentido. No siempre tiene uno el privilegio de poder hacer preconstrucción, pero sí tiene uno siempre el privilegio de definir su programa de obra. Y dentro de su programa de obra puede definir unos pasos previos, y nosotros en eso hemos sido muy insistentes, de incluir en los pasos previos no solo el proceso de licitaciones y contrataciones, sino que esas contrataciones sucedan con suficiente anticipación para que quede un espacio de tiempo en el cual los contratistas eleven su curva de aprendizaje, conozcan el proyecto y empiecen a desarrollar los trabajos de coordinación fina, como lo hemos llamado, antes de que se requiera en la ejecución de obra. Entonces, eso es un tema que requiere convertirse en un estándar de la planeación misma de obra, con esos espacios dentro de los programas de obra. Muy claro. Vuelvo a las preguntas. Había una pregunta hacia el final de Edwin, si no me equivoco. ¿Qué indicadores claves en obra se deben tener para medir la utilidad de tener BIM con respecto al sistema tradicional? Y teniendo en cuenta teniendo en cuenta en obra que es uno de los clientes finales del modelo BIM, ¿cómo se retroalimenta al proceso inicial? Esta pregunta creo que estaba dirigida a Martina. Si no le hemos pasado la palabra para que descanse después de su presentación. Sí, gracias. Mira, los KPI que hay que medir, en realidad todavía no están bien definidos cómo medir esa utilidad de utilizar BIM en obra y no utilizarlo. O sea, ¿cuáles serían los beneficios de ese uso? No hay como una definición específica de cómo resolver ese tema. Bien. También sobre tu charla se mencionó en un momento en el chat si incluían las llamadas metodologías ágiles en BIM. Se ha hablado mucho de Lean Construction, que está ahí, son primos hermanos, ¿no? En algún sentido de las metodologías ágiles, pero no están en el paraguas de la agilidad. Lean surgió antes que el manifiesto ágil. Pero ¿trabajan algo cualquiera de las tres empresas? La pregunta es para cualquiera, ¿con metodologías ágiles? En nuestro caso, yo algo comenté cuando hablaba de esto de salir del software BIM en el centro y empezar a hablar de toda esta gestión general. Y parte de lo que nosotros usamos del agilismo, todo el tema de las iteraciones y esto de ir sacando versiones tempranas e ir como chequeando continuamente. No sé, saco un plano, aunque sea súper preliminar, lo chequeo con el de obra, a ver qué opina, si le parece cambiar algo, después lo avanzo, lo mejoro, lo vuelvo a ver, como ir haciendo corrección de desvíos temprana y no perder muchísimo tiempo en hacer un avance muy grande que cuando llega al que lo tiene que validar, me dice, no, esto está mal desde el vamos. Entonces como que perdiste un montón de tiempo. Y en eso el agilismo tiene mucho, ¿no? De ir como sacando versiones entregables que obviamente son incrementales y van mejorando en la calidad y en la cantidad de información, pero que si no la chequeas rápido, corres ese riesgo de ir abriéndote del camino hasta que perdiste mucho tiempo, digamos. De nuestro lado, por lo menos, eso del agilismo lo tenemos, o lo buscamos, más que lo tenemos. Bien, estoy buscando una pregunta que se me escapó de antes. Nos pregunta Tech Profile, supongo que se pronuncia así, disculpen si no es la manera correcta. ¿Cómo identificar de manera previa la consolidación final de las disciplinas, que los sistemas propios no estén colapsando con otros? ¿Obligatoriamente se deben compartir los centrales de cada disciplina? Creo que estamos hablando de modelos, en este caso. Cualquiera de los tres que quiera abrir fuego con la respuesta. Yo reaccionaría de la siguiente forma. El constructor tiene que asumir el rol de administrador del modelo digital. Entre antes lo haga, mejor. Y en el momento en que lo hace, es su responsabilidad que los diferentes sistemas se integren adecuadamente a ese modelo, que las interferencias se discutan de una manera eficiente y efectiva, y que se alcancen las soluciones
para dar instrucciones en obra oportunamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que uno no le puede pedir a los consultores que le entreguen un proyecto coordinado, listo para construir, porque yo creo que la construcción tiene que dar un aporte. Entonces, ellos hacen un primer esfuerzo de integración y yo creo que lo que tienen que hacer es una conceptualización de cómo recorren los diferentes sistemas el edificio. Pero la solución detallada y definitiva debe venir por parte de la industria, coordinada por el constructor a cargo. Muy claro. Bien, estamos ya en horario de cierre. Les quiero agradecer en nombre de la Federación a Alejandro, a Martina, a Daniel, a Rodrigo y a Agustina. También a toda la Federación por darnos este espacio dentro del grupo de trabajo BIM de Latinoamérica. Vamos a tener el mes próximo, en junio, más o menos hacia la tercera semana, un nuevo episodio de este ciclo de webinars BIM Latam. No me acuerdo ahora, Santiago, qué país nos va a acompañar como expositor principal el mes que viene. Brasil. Brasil, bien. El mes que viene vamos a tener Brasil. Ahí Gilson, que nos hacía preguntas en portugués, va a estar más acompañado que hoy. Va a escuchar algo más familiar. Va a ser muy interesante la propuesta Brasil como comentario, ¿no? Nosotros, el resto de Latinoamérica, al compartir el español, intercambiamos muchos papers, intercambiamos mucha información. Es fácil meterse y ver la empresa de Rodrigo y Daniel, o la de Uruguay, o la de México, la de Argentina. Resulta que en Brasil hay una explosión BIM en los últimos años, que al menos muchos de nosotros, por no manejar portugués, no la teníamos muy presente. Y capaz veíamos cosas en inglés. La verdad que Brasil viene trabajando fuerte y duro hace varios años, y vamos a aprovecharlos justamente en el próximo webinar. Esta charla fue grabada, va a estar subida, bueno, ya está en el canal de YouTube porque se transmitió directamente, pero va a estar en la página de la Federación para que ustedes puedan recomendarla, volver a verla y obviamente inscribirse al próximo, que va a ser hacia fines de junio, perdón. Vuelvo a agradecer a los 5 speakers, a las cámaras que los presentaron, los promocionaron. Naturalmente, bueno, en el caso de Alejandro y Agustina fuimos Santiago y yo por la cámara argentina, pero en el caso de Martina le agradezco a Florencia Seré por la gestión de la cámara uruguaya, y a David Sierra y Victoria Cunningham por Camacol, por haber acercado el Informe Colombia a la empresa de Rodrigo y de Daniel. Muchas gracias y será hasta la próxima. Muchas gracias.